Queridos amigos, bienvenidos. Ya estamos aquí listos y dispuestos para iniciar el día de hoy con nuestra exploración en este 17 de septiembre del 2024. Así que te invito a que dejes aquí tus preguntas en nuestro chat y que nos hagas saber cuáles son esas dudas que tienes en relación a un curso de milagros. Que aunque yo no soy experto, pues me gusta de pronto inventarme respuestas. Vamos a escuchar la primera que nos deja Elvita y dice así. Vamos a ver, Lupita, por favor, léenos la pregunta, Lupita. Nuestra asistente virtual, por favor, Lupita, te estamos esperando. ¿Podrías leer, Lupita, la pregunta? Por favorcito, ¿se puede? ¿No se puede, Lupita? Por favor, avísanos si quieres, si se puede. Por favor, lee la pregunta. ¿Puede o no se puede? A ver, bueno, tal vez no se puede, tal vez no quiere. Esperemos a Lupita que pueda de pronto hacer aparición. Mientras tanto, saludamos a todos los que se van conectando en este momento. Gracias por estar aquí, Sandy, Vicky, Olivero. Gracias a todos los que están en este momento. Vamos a ver si ya se nos acerca Lupita para leer las preguntas. Mientras tanto, les invito a que dejen sus preguntas, comentarios, quejas y si es posible que me digan qué están comiendo, qué es en este momento, en la hora del almuerzo, que están degustando. ¿Qué es aquello que están degustando en este momento? Díganme, por favor. Bien, como no nos quiere leer Lupita, voy a tener que leer yo todas las preguntas que se han quedado aquí pendientes. Vamos a escribir aquí la preguntita que me están dejando. Aquí viene, aquí está. Muy bien, comenzamos con la primera pregunta. Nos dice así Elvita Macías. Hola, mocito, ¿la ansiedad es pecado? En tal caso, la muerte, error, pecado son ilusiones del ego. Gracias. Sí, querida Elvita, para el curso de milagros, lo que no es eterno es una ilusión. Pero eso no significa que sea un pecado. Recuerda que el tema del pecado en un curso de milagros no es más que una ilusión que aparenta no ser perdonada. Esa es la definición de pecado. Por lo tanto, la ansiedad en sí no es un pecado, a menos que no la quieras perdonar o ver como ilusión. Si tú quieres ver a la ansiedad como una realidad que te quita la paz, entonces la verías pecaminosa. Pero si ves a la ansiedad como uno de los efectos que surge de negar tu identidad espiritual, entonces solamente es una ilusión. La ansiedad no es verdadera. La experimentación que puedas tener acerca de sus síntomas no le da una verdad absoluta. Por lo tanto, para el curso de milagros, la ansiedad no es pecado. La muerte y también quizá la separación que puede verse proyectada a través de lo que es el tema de la muerte, también es una ilusión. Ojo que con decir que algo no es pecado no estoy diciendo que sea realidad, estoy diciendo que es una ilusión para el curso de milagros. Así que déjame aquí en los comentarios, querida Elvita, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No? Déjamelo aquí, por favor. Y tenemos aquí una pregunta de nuestro querido amigo Carlos Mario, que nos dice: Maestro, buenas tardes, ¿qué es la confianza para el curso de milagros? Pues yo creo que la confianza en Dios es saber que todo está destinado para mí, acercamiento a Dios y que no tenga temor, que Él pone todas las cosas en su lugar. Algo así como el guión está escrito. ¿Qué opinas, maestro? ¿Puedes informarme y dar detalles de esta teoría y cómo llevarlo a la práctica? Muchas gracias. Vamos a ver qué es para el curso de milagros la confianza, querido amigo. Esto lo vas a encontrar en la última parte, que es el manual para el maestro, en las características de los maestros de Dios. Mira, aquí está. En primer lugar, la confianza. Dice: he aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. La percepción es lo que se ha aprendido. Pero los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó, sino que está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. En un curso de milagros, querido amigo, la confianza es poder. Como bien dice aquí, un poder que se encuentra en ti, pero no es tuyo. De alguna parte ese poder viene. Y ese poder significa que todas las cosas del mundo tienen un significado a través de este poder. Por eso es que los maestros de Dios tienen confianza en el mundo.
Tú me estás preguntando acerca del tema, que si tú crees que la confianza en Dios es saber que todo está destinado para tu acercamiento a Dios. Bueno, hay una lección que habla de eso, que te diría justamente esta idea. Todas las cosas son ecos de la voz de Dios, pero también todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Es decir, que cualquier cosa en el mundo, desde el curso de milagros, se ve como una lección para aprender algo que represente tu acercamiento a Dios. ¿A eso le llamarías confianza o lección o aprendizaje? Si todas las cosas son para aprender algo, podemos ver que todas las cosas son aprendizaje o todas las situaciones. Tu confianza en Dios, pues podría ser ese poder interno de que todas las cosas que miras en el mundo tendrán un significado que te acerque a Dios. Ahora, me dices también que Él pone todas las cosas en su lugar. Bueno, sería una visión romántica, porque para el curso de milagros, Dios no interviene en el mundo físico, sino que el mundo físico es una alucinación de nuestra mente. La intervención que tendría Dios en todo este aspecto es a través del Espíritu Santo, recordándote que estás soñando. Estás soñando. Ese es el enfoque que el curso de milagros plantea para que puedas recordar tu verdadera identidad. Por eso es que Dios no mete la mano en las cosas que te pasan a ti, sino más bien te está susurrando que estás soñando y que todo lo que ves allí no es una realidad, sino más bien una experiencia que tiene significado para ti, pero no significa que sea verdadera. Confianza es escuchar la voz del Espíritu Santo y saber que estás soñando, más que ver todas las cosas como que tienen que pasar así porque Dios lo ha determinado, y si de pronto vas caminando y te caes a un hoyo, entonces hay que confiar en Dios porque la caída en el hoyo tiene que ser buena porque Dios me está poniendo de alguna forma una prueba de confianza. O sea, verlo así, querido amigo, pues es la visión tradicional religiosa, los misterios de Dios. Confía en Dios porque son sus misterios y en ese misterio tuviste que caerte en ese hoyo. Pero en el curso de milagros hay otra visión. Fianza es saber que estás soñando y que serás despertado. Ahora, en este sentido podemos ver que el guión está escrito representa algo también muy parecido. El guión está escrito, que aparece en la lección, si no me falla la memoria, 155, está hablando acerca del 158. Sí, aquí está. Dice, el tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. Pero tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado. Para el curso de milagros el guión ya está escrito, no quiere decir que se escribió que tú te cayeras en el hoyo. Lo que quiere decir es que terminarán tus dudas y recordarás a Dios. Está escrito que sin importar todas las aventuras que puedas experimentar en tu sueño, despiertas en Dios. La confianza relacionada con el guión está escrito es que no importa en este momento que las cosas parezcan complicadas. Es mi propia percepción que puede cambiar. Pase lo que pase, el Hijo de Dios sigue siendo inocente. El Hijo de Dios sigue despertando en la verdad en la que es eterno y que nunca fue separado de su Padre. Por eso dice aquí que la jornada solo se puede ver desde el punto donde terminó. Esta es la única referencia directa que aparece en el curso de milagros con el tema de el guión ya está escrito. Es la única referencia, no hay otra. Y te la explica después, el guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado. Querido Carlos Mario, amigos milagronautas, esta es la única explicación que hay. No hay otra. Tal vez muchos facilitadores, maestros, han querido poner su explicación de por medio, diciendo que si yo en este momento salgo a la calle, me resbalo y me doy un fregadazo, es porque el guión estaba escrito. ¿Sirve de algo pensar en eso? A mí me parece que no. Considero que no tiene sentido. Es estarle buscando chichis a la culebra. Tal vez te caíste por menso, no pasa nada, un accidente. Pero ¿qué relevancia puedes saber si todos tus pasos ya estaban determinados para que te cayeras o no? Que es un viejo paradigma dentro del aspecto de la filosofía. Todo ya está determinado
o soy el arquitecto de mi destino? ¿Verdaderamente soy libre para tomar una decisión o es una decisión que ya estaba tomada y que voy a retomar? El curso de milagros parece decir en varias partes que todo el sueño ya está soñado, por lo tanto los elementos soñados ya deberían de estar predeterminados. Pero lo que sí se nos aporta es que el guión ya está escrito porque sin importar todas las aventuras en el sueño, el final es lo que cuenta. Despierto en Dios, estoy en Dios. Mi confianza entonces, ¿dónde debería de estar? En Dios, en la vida, en el guión, en el universo. La confianza se va desarrollando, como ya lo vimos hace un momento, a través de un reconocimiento de que en el mundo hay un poder que se rige, que no pertenece al mundo. Puede ser el poder de decidir cómo ver al mundo. Este es el poder que mantiene todas las cosas a salvo, y mediante este poder los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Es el poder quizá del perdón también. Sabiendo que puedo perdonar, puedo ver un mundo perdonado. Por eso confío en el mundo. Al final, ¿qué es lo que te pide el perdón? Que reconozcas que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. Por lo tanto, estamos hablando desde un aspecto totalmente enfocado a lo que representa el no ver daño ni ataque. Confianza significa que no ves daño ni ataque en nadie, ni en nada, y que por supuesto tú tampoco atacas a nadie. Así que tenemos ahí estos aspectos, querido amigo, en donde me preguntas detalles sobre esto, sobre esta teoría y cómo la llevas a práctica. Pues la llevas a práctica a través de las 365 lecciones de un curso de milagros. Así que es lo que te puedo comentar, querido amigo. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame aquí tus comentarios. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas que me van dejando. Gracias. Silvia Omaña dice: hola, mocito. Erika Omaña te manda saludos. Aquí está en casa visitando. Saludos, querida Erika. Qué bueno que andas por aquí. Qué explicación más hermosa recordar que Dios te recuerda en este sueño, dice nuestra querida Victoria Vicky. Desaprendizaje tiene una pregunta, vamos a escuchar. Bueno, la voy a leer. Desaprendizaje pregunta, dice: hola, Mos. Mi pregunta es si el curso de milagros puede aplicarse a la política. ¿Y qué piensas de Maquiavelo? El fin justifica los medios. Dentro de un entorno donde hay corrupción, traición, amenazas y mentiras, el ser una persona buena no sirve en nada. Al contrario, terminas muy mal. Por eso tienes que esperar lo peor de las personas y dar por hecho que desde un principio te van a mentir y traicionar dentro de la política. Si uno quiere hacer una acción positiva, mente a la sociedad. A veces vas a tener que mentir, corromperte y demás cosas sucias con tal de lograr ese objetivo benéfico, hacer el mal para un bien mayor, pues de otra manera, dice Maquiavelo, que es imposible. Dentro de la política te vas a terminar ensuciando de una u otra manera. Es una pregunta larga que me parece más que pregunta, una serie de explicaciones que nos ofreces, querido amigo, en relación a lo que significa la visión política de nuestros tiempos en gran parte del mundo. Pero vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, la pregunta de ¿se puede aplicar el curso de milagros a la política? Si consideramos que la política es una invención humana que tiene un propósito muy específico, ¿podríamos aplicar el curso de milagros a una de estas invenciones? ¿Cuál es el objetivo de estudiar un curso de milagros, querido amigo, de ese aprendizaje? ¿Para qué lo estudiamos? Porque el curso de milagros desde el principio, desde la introducción, te dice su punto de alcance. Dice por aquí: este curso no es para enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Este curso pretende, y escucha muy bien, querido amigo, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. ¿Cuál es el objetivo de la política, querido amigo? ¿Es despejar los obstáculos que te impiden experimentar el amor? ¿Eso es lo que hace la política? ¿A eso se dedica? Porque tal vez son cosas distintas, amigo. Es como decirte: ¿puedo ocupar un curso de milagros para las matemáticas? ¿Puedo ocupar un curso de milagros para cocinar chilaquiles? ¿Puedo aplicar el curso de milagros para aprender cómo rascarme el peyollo?
Y tal vez no tiene sentido ese tipo de preguntas, porque la aplicación del curso de milagros es para quitar bloqueos mentales que te impiden experimentar la paz. Entonces, ¿a qué se dedica la política? ¿Qué es lo que hace la política? ¿Y por qué no podría el curso de milagros aplicarse allí? Porque tal vez la política habla acerca de una agrupación social que determina la manera en la que se va a gestionar un poder que puede ser, por un lado, dirigido por uno o en común acuerdo por todos los que estén allí. Y de ese modo vienen aspectos como gobiernos, estados, monarquías, democracias, sistemas políticos, en pocas palabras. La política, entonces, tiene un ámbito diferente al del curso de milagros. Mientras que la política está diseñada para que haya una forma de regir a los seres humanos en cuanto a relaciones para un beneficio de todos, el curso de milagros está enfocado para la mente que quiere vivir en paz. Si tú quisieras aplicar el curso de milagros a la política, pues obviamente tendrías ahí un Frankenstein, una mezcla de mil cosas, porque obviamente los aspectos políticos pudieran no ser necesariamente o los objetivos que un curso de milagros quiera alcanzar. Por eso es que si ahora me comentas que Maquiavelo dice que, pues sí, porque Maquiavelo, por un lado, tenía él una visión muy particular, sobre todo para su época. En la época de Maquiavelo, que estamos hablando del siglo XV, él como filósofo, político, diplomático, escritor italiano, se consideró como una de las figuras más importantes del Renacimiento, pero destacó por su teoría política. ¿Sí? Lo que propone Maquiavelo es una teoría de la política. No quiere decir que sea un sistema político, una teoría de cómo debería de funcionar la política y todos los que están relacionados allí. Por eso que se conoce que su obra más famosa, que es El Príncipe, es un tratado que analiza cómo un gobernante debe mantenerse en el poder y comportarse. O sea, él propone que los gobernantes tengan que tratarse de una manera muy especial. En primer lugar, Maquiavelo decía que los gobernantes no necesariamente deberían de manejar ética o moralidad, sino que más bien deberían ser completamente pragmáticos. No tendría que haber ningún tipo de aspecto ético en la forma de gobernar. Y esto haría que el gobernante saliera de la visión tradicional donde eran justos, virtuosos y que los reyes de aquella época final de la Edad Media habían sido incluso puestos por la mano de Dios. Maquiavelo rompe eso y dice, no, es que también son hombres que tienen a su cargo a todo un pueblo que gobernar y lo mejor es ser prácticos, aunque tengamos que pasar por encima de sus derechos, que todavía no se determinaban los derechos humanos, pero incluso si va a ayudar esto al gobierno, Maquiavelo decía, hay que hacerlo, no importa cuánto daño colateral vayas a tener. Por eso es que se le atribuyó la frase de el fin justifica los medios, pero jamás la dijo o la escribió. Alguien más por allí en uno de sus comentarios a utilizar el fin justifica los medios, pero nunca fue Maquiavelo quien lo dijo, sino que esa es una conclusión que se hizo muy popular, porque parecía que lo que importaba era llegar al punto donde la gobernanza política fuera práctica y mejorara a todo el gobierno. Se ha considerado que ha tenido una visión realista y práctica del poder y que además esa forma innovadora de ver la política en esa época rompía con todo este estándar que he comentado de los virtuosos y justicieros monarcas de la época. Pero aparentemente muchos consideraban que era un aspecto muy cínico, es decir, manipular a todo el pueblo o a todos aquellos que tengan relación para que de alguna manera se puedan lograr los diferentes propósitos que se podrían mantener. Estoy hablando de que Maquiavelo solo propuso una teoría, no estoy diciendo que él la llevara a la práctica, pero a partir de allí muchos gobernantes la han tratado de utilizar considerando que la política es en sí misma un fin. Muchas personas han querido llegar a la política por el fin que representa y todos los puntos asociados como recompensas
que implican el poder social, evidentemente, poder económico a través de no solamente regir bien, sino con actos inmorales como puede ser la corrupción. Todo esto, entonces, querido amigo, para ir terminando, es simplemente una teoría política que, así como Maquiavelo, a lo largo de los años y de los siglos se fueron dando más. Por ejemplo, John Locke también tenía otra postura sobre el aspecto de cómo se tenía que gobernar, e inclusive Thomas Hobbes con el contrato social. No solamente cómo tenían que gobernarnos, sino cómo la sociedad debería de gobernarse a sí misma. Es decir, los filósofos principalmente se han dedicado también a proponer sistemas políticos, al menos desde un punto de vista teórico, de cómo podría funcionar desde Sócrates, desde Platón. Desde Platón se hablaba esto. Por ejemplo, el gobernante rey de Platón, que Platón decía que solamente los filósofos deberían de ser gobernantes, porque son los que tienen el acceso a la sabiduría, son los que tienen más estudios, los que tienen mucha más visión de un bien común. O sea, desde Sócrates se plantea, desde Platón, perdón, se plantea la idea de tener un buen gobierno. ¿Y qué crees, querido desaprendizaje? Hasta el día de hoy, 17 de septiembre de 2024 a las 13 horas con 24 minutos, hora local del centro de México, todavía no tenemos una verdadera práctica política que pueda representar un verdadero beneficio para todos los que comparten esa visión. Todavía no. Así que usar el curso de milagros para una reforma política no me parece que tenga ningún tipo de sentido ni aportación, porque evidentemente empezaríamos por el punto de la política no es un aspecto, no es un órgano que tome decisiones, sino que los seres humanos congregan para la política. Ahora, la pregunta sería, ¿los políticos podrían estudiar un curso de milagros? Pues claro que sí, cualquier persona puede estudiar el curso de milagros, pero no para hacer sus reglas políticas, sino para vivir en paz. Eso es todo. Si yo en este momento necesito hacer chilaquiles y no sé cómo hacer chilaquiles, tomo un curso para chilaquilear, pero no voy a tomar un curso de milagros para cocinar chilaquiles. Cada cosa tiene su lugar, querido amigo, cada cosa. Para concluir, el curso de milagros solamente es para aquellos que quieren vivir en paz interior. No es una reforma ni social, ni política, ni económica, ni mucho menos filosófica. Solo es un curso práctico para vivir en paz. ¿Qué te parece, querido amigo? Déjame tus comentarios. Y seguimos avanzando porque hay más y más preguntas. Sandy tiene una pregunta por aquí. ¿Será posible que la escuchemos ya o todavía no? A ver, Lupita, por favor, ya queremos escuchar. Vamos a ver. La pregunta es de Sandy. Bien. Mientras tanto, quiero agradecer a todos los mecenas milagrosos que me están acompañando siempre, que me apoyan y que tienen en todo momento la disposición de apoyar este canal a través de diferentes medios como Superchat, como también PayPal, Patreon, o si no, Banorte, el Banco de la Expiación, que de hecho le tengo que cambiar ahí ya el número de tarjeta porque esa ya cambió, ya expiró. Qué bueno que lo vi. Bueno, eso lo hacemos más tarde de bolón ping pong, pero muchas gracias, queridos mecenas, por seguir apoyándome para que siga leyendo el libro de El Príncipe de Maquiavelo y que podamos decir por qué no se puede relacionar a la política con un curso de milagros. Muchas gracias. Gracias. Vayamos a las preguntas que nos dejan Sandy. Sandy me dice lo siguiente. Mos y Milagronautas, dejo por aquí esta preguntita. ¿Los pensamientos son ideas? ¿Hay alguna diferencia en pensar y un pensamiento? Gracias, amigo. Desde la parte más gramatical, querida Sandy, pensar es un verbo, pensamiento es un sustantivo. Pensamiento e ideas son sustantivos. Los sustantivos son objetos, cosas, que se les puede cargar de cualidades, mientras que los verbos, de forma gramatical, representan acciones. Pensar es una acción, pero ¿qué es lo que piensas? Pensamientos, que son los objetos, las cosas que se piensan. Así que podemos decir que gramaticalmente, por supuesto, que hay una diferencia entre pensar y pensamiento. Mientras que una es acción, la otra es objeto. Pensar es como correr y camino. Correr es la acción, camino es la cosa
por la que puedes correr, tal vez, pero no es lo mismo correr que camino. Ahora, pensar y pensamiento ocurren en la misma mente. De acuerdo al curso de milagros, la mente está hecha para pensar. De acuerdo al curso de milagros, la mente es una creación de Dios que tiene el principio activo del pensamiento todo el tiempo. Para el curso de milagros, a diferencia del budismo, es importante que pienses todo el tiempo, pero debes de tener pensamientos con una cualidad de verdad en lugar de pensamientos con una cualidad de falsedad. Pensar verdaderamente es lo que haría que tu mente funcione bien. Cuando piensas de manera ilusoria, tu mente se empieza a desconchinflar. Así que, en conclusión, la mente es el principio activo del espíritu en el que se piensa pensamientos. Y los pensamientos que hacen que la mente funcione bien son los pensamientos de la verdad, los cuales se identifican con perfección, eternidad e inmutabilidad. ¿Qué te parece, querida Sandy? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Sandy también me pregunta, ¿qué necesita un pensamiento para crearse? ¿Algún impulso? Bien, de acuerdo a un curso de milagros, los pensamientos ya fueron creados. No puedes crear un pensamiento nuevo, puesto que la mente que fue creada por Dios ya tiene todos los posibles pensamientos, que en realidad solamente es uno. Parecen muchos, pero solamente es uno. El pensamiento de amor es el único que existe. No hay otro de acuerdo al curso de milagros. El pensamiento de amor lo podríamos ver de mil maneras, como el pensamiento de unión, pensamiento de santidad, pensamiento de la gracia, pensamiento de alegría, pensamiento de eternidad, pensamiento de perfección. O sea, le podemos poner miles de nombres al mismo pensamiento de amor. Podríamos hacerlo. Pero de acuerdo al curso de milagros, solo hay un pensamiento. El pensamiento de la verdad. No puede ser creado, ni transformado, ni destruido. No. Solamente ese pensamiento te pertenece. Pero hemos visto en el curso de milagros que los pensamientos de ataque, los pensamientos falsos, los pensamientos de miedo, los pensamientos de culpa, bueno, en realidad son expresiones de negarte a pensar con el amor. Debido a que la mente tiene que estar activa, lo ideal es que funcione con pensamientos de amor. Pero si tú metes la mano en la mente y le dices no vamos a pensar con amor, la mente, como una maquinaria, quiere seguir haciendo algo. Y así que se inventa, no crea, se inventa otro tipo de pensamientos. Pensamientos que serían negacionistas al amor. Pensamiento de miedo, de separación, de dolor y de sufrimiento. No es que la mente los haya creado, sino que es una forma de tapar un hueco de una actividad mental que se está desarrollando y que la mente quiere seguir desarrollando. Quiere seguir utilizando su pensamiento primordial, que es el amor. Pero como tú lo estás bloqueando, colocando otra cosa, tiene que ser la mente lo suficientemente activa como para aceptar que pueda pensar otra cosa, aunque no sea verdadera. Los pensamientos falsos, entonces, no son creaciones o no es el uso creativo de tu mente, sino que los pensamientos falsos son la negación del uso correcto de tu mente. Es como utilizar a la mente de una manera destructiva. Es como tienes un automóvil y sabes que todas las velocidades hacen que el automóvil vaya hacia adelante, menos una velocidad que es la reversa para ir para atrás. Ese es como debería de funcionar el automóvil. Y en lugar de utilizarlo de esa manera, utilizas al automóvil que para ir para adelante metes la reversa y para ir para atrás metes la primera velocidad. O sea, ocupas el automóvil al revés. Como no fue diseñado para eso, tarde o temprano el automóvil parece hasta cierto punto lastimarse, destruirse o enfermarse. Lo único que hace es volver a utilizar el automóvil de manera correcta. Eso es lo que hacemos en el curso de milagros. Utilizo mi mente de forma correcta para que entonces el pensamiento de amor tenga efecto en mí. Pero no estoy creando pensamiento nuevo, lo estoy extendiendo. El tema de las creaciones que habla el curso de milagros son extensiones de un solo pensamiento que ha sido creado y que jamás podrá ser destruido. Las creaciones del Hijo de Dios son el pensamiento de amor extendiéndose de manera ilimitada. El Padre y el Hijo son el mismo pensamiento de amor y las creaciones del Hijo son el mismo pensamiento de amor extendiéndose.
Así que no hay en sí un impulso, simplemente hay una realidad que ha determinado que así funciona el pensamiento. En conclusión, querida Sandy, esta manera de exponer los pensamientos son exclusivas del curso de milagros. Si tú te fueras a la neurociencia, verías que pensamiento sería otra cosa y también tendrían algunos otros enfoques a nivel de la parte del cerebro. Pero como lo hemos comentado en un curso de milagros, no hay cerebro como generador de ideas o de pensamientos, sino que hay una mente que piensa en el amor y cuando no lo piensa, puede pensar en muchas ilusiones, incluyendo cerebros. ¿Qué te parece, querida Sandy? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Si quieres estudiar conmigo un curso de milagros, puedes entonces directamente inscribirte en las sesiones de estudio que tengo lunes, martes y miércoles. Hoy toca a las 7:30 de la noche el estudio con los principiantes. En estas sesiones de estudio pues vemos temas del curso de milagros, los conversamos, los aplicamos, los reflexionamos y nos llevamos todos tarea para que logremos justo tener ese enfoque hacia la paz interior. Así que si estás interesado, ya sabes, te puedes inscribir conmigo mandándome un mensajito y te doy todos los detalles. Vamos a continuar con las preguntas. Sandy también me pregunta, cuando un monje entra en estado meditativo, no surgen pensamientos. Entonces, en ese espacio, tiempo, ¿qué sucede? ¿Está experimentando la idea del amor? Querida Sandy, se ha dicho por muchos años que los monjes, me imagino que te refieres a monjes tibetanos, monjes budistas, porque no sé si hables acerca de los monjes cristianos. También hay monjes cristianos, o es en general. Se ha dicho que estos monjes entran en una meditación donde no tienen pensamientos. Pero, ¿eso verdaderamente es real? ¿Cómo saber que un monje no tiene pensamientos, Sandy? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, llegó Matthew Ricard, uno de estos señores franceses que se fue de pronto a vivir al Tíbet. Matthew Ricard, un filósofo, escritor, que estuvo viviendo en el Tíbet, creo que todavía vive el señor. Y él dijo, voy a unir la ciencia, la filosofía, con la espiritualidad del Tíbet. Se hizo tibetano y se hizo de hecho muy famoso por ser casi hace unos 30, 40 años, la mano derecha del Dalai Lama para poder hacer la traducción de algunos idiomas. Pues él habla francés, inglés y algunas otras cosas con el Tíbet. Entonces él quería demostrar, Sandy, que un monje en estado de meditación no tiene pensamientos y entonces coloca un aparato para medir las ondas cerebrales. Y a través de los estudios se dieron cuenta que en determinados momentos de meditación las ondas cerebrales se minimizaban. Todavía había una cantidad medida, pero muy pequeña. Entonces esto sirvió para que empezaran a promover que la meditación verdaderamente ayudaba a la plasticidad cerebral por un lado y al control también de emociones y de estados alterados de conciencia que permitían que la persona estuviera bien, que tuviera bienestar. Pero una de las cosas que no se puede demostrar, querida Sandy, es que no surjan pensamientos. Porque si dices que no surgen pensamientos solo porque el aparato de medición cerebral no tiene ondas capturadas por energía eléctrica que se produce en el cerebro cuando estás pensando, sería demasiado arbitrario decir que si no hay ondas cerebrales no hay pensamiento, porque podría haber un pensamiento pero no lo sabemos detectar. Es decir, ¿tenemos hoy en día un aparato que pueda detectar pensamientos? ¿O solamente podemos basarnos en lo que dicen los monjes tibetanos? Que si el Dalai Lama se cierra los ojos o Sadhguru y me dice que está meditando y que está en un estado meditativo y que me dice que no está pensando, ¿cómo yo lo puedo comprobar, Sandy? ¿Cómo podría comprobarlo? Así que de entrada no sabemos si no surgen pensamientos. No sabemos qué sucede en ese tiempo, Sandy, nadie lo sabe. Y no podríamos decir que está experimentando la idea del amor. No podríamos decirlo. Es difícil, porque sería una visión completamente subjetiva del que la quiera medir, la está midiendo bajo sus propias expectativas. Yo lo que quiero es que así sea y así te lo expongo, pero no lo sabemos. En el curso de milagros, el tema de la mente es activa.
siempre es activa. Por eso siempre indico que hay una gran diferencia en cómo se utiliza el concepto de la mente en el curso de milagros a cómo la utilizan los budistas o incluso uno que otro chamán que se mete con el tema de la mente. Desde hace muchos años se ha considerado que la mente es la loca de la casa, que la tienes que callar, detener o apagar sus pensamientos. En gran parte de la filosofía oriental se habla de un estado zen donde la mente no produce pensamientos. Pero a mí me parece que esa idea está más confundida con el tema del cuerpo. Se cree que entonces el cerebro es la mente. Tal vez ese es el punto. Muchos tibetanos, muchos místicos orientales siguen confundiendo a la mente con el cerebro. Y entre ellos fue Matthew Ricard. Matthew Ricard consideró que la mente estaba dentro del cerebro. Y por eso si tienes un aparato que mida las ondas cerebrales y no está apareciendo ninguna fluctuación dentro de la captura de la medición, pues puedes decir, pues el cerebro y la mente, que son lo mismo, dejó de pensar. Pero en el curso de milagros, Sandy, hemos visto que la mente no está en el cerebro. Podría ser que tu cerebro dejara de tener actividad cerebral, pero de acuerdo al curso, la mente todavía estaría activa pensando. Lo importante no es dejar de pensar, sino más bien pensar solamente los pensamientos de amor. Así que, desde la visión del curso de milagros, el amor se piensa. Es distinto a dejar de pensar para vivir el amor. No, eso no es el curso de milagros. Eso sería otro tipo de camino espiritual o camino, si lo quieres ver, de desarrollo de conciencia. En el curso de milagros la mente siempre piensa, siempre. Solo que tú le dices que debe de pensar. Piensa en el amor o no. Si no piensa en el amor, de todos modos hay una fabricación de pensamientos que la pueden llevar a un estado de confusión, que es el estado que representa la separación. Por lo tanto, en el curso de milagros el pensamiento de amor es el único que debería de pensar la mente, pero no detener la mente ni detener el pensamiento. Por eso, para concluir, yo no sé responder a tu pregunta sobre cuando un monje entra a un estado meditativo no surgen pensamientos, porque yo dudo que eso se pueda medir. Y segundo, no sé qué puede suceder en un espacio donde la mente no piense, porque es un aspecto muy subjetivo todavía, a menos que tomáramos la base budista que diría que si el cerebro no se mueve ya no está pensando. Bueno, pues si es así, entonces para un budista, un gran meditador como puede ser Matthew Ricard ha alcanzado el nivel en el que las ondas cerebrales no se mueven, pero que tenemos que preguntarle a él: ¿estás experimentando la idea del amor? Porque si me preguntas esto desde la base del curso de milagros, la respuesta es no, que hay que pensar. Pero si se lo preguntamos a Matthew Ricard, tal vez él diga, pues sí, porque para mí esto es el amor maravilloso, etcétera, etcétera. Te sugiero que leas alguno de los libros de él. Ahí él cuenta con detalle cómo ha hecho estos experimentos y cómo se ha desarrollado en estas áreas. Y que tal vez para él, ahí hay una experiencia de amor. ¿Qué te parece, querida Sandy? Déjame tus comentarios al respecto. Muy bien, tenemos otra pregunta ahora de quién, del Jesus Acosta. Jesus Acosta dice, mi hermanito crístico del alma, saludos y buena clase la de lunes, la de ayer, gracias amigo, sobre libre albedrío. Pregunta, ¿algunos filósofos de ayer y de hoy creían en Dios o solo preguntaban sobre si existía? Mira, querido Jesus, en realidad muchísimos filósofos han creído en Dios, muchísimos. Son pocos los que han planteado una postura atea en sus pensamientos. La gran mayoría de los filósofos que hoy conocemos plantearon siempre la idea de un Dios como realidad. No solamente creían, sino que sus sistemas filosóficos estaban dispuestos a corroborar la existencia de Dios. Es el caso de René Descartes. Aunque él aplicó el método de una duda ante lo que percibes, siempre decía que el que tengamos la idea de Dios implica existencia de Dios. O sea, no podríamos pensar aquello que no fuera posible. Y si podemos pensar en Dios como concepto es porque es posible, debe ser posible. Así que gran parte de esta idea filosófica de un generador de todas las causas y efectos que vemos en el mundo, se metió también en el cristianismo. De hecho, los primeros filósofos que empezaron a tener
gran relevancia dentro de la expansión del cristianismo en Occidente, se enfocaban muchísimo a explicar cómo el pensamiento, cómo la filosofía, cómo la retórica podría ser utilizada para avalar a Dios, avalarlo. O sea, ellos empezaban con que Dios existe, porque si no, era como una obviedad. Si no, ¿quién creó todo? Como no sabes contestar quién creó todo, pues Dios, se acabó, ¿no? Muchos, incluyendo Aristóteles. Aristóteles consideraba que todas las causas que vemos en el mundo, o causas contingentes, venían de una causa principal. Y ese generador de causas era lo que mantenía el universo funcionando. Ahora, lo que ha sucedido es que la palabra Dios se ha ocupado de diferentes maneras a lo largo de la historia de la filosofía, pero se ha mezclado no solamente el concepto de una causa principal, sino también la visión de un Dios como un padre amoroso, o un padre que puede enojarse y enviar algún tipo de castigo a los demás. Está, por ejemplo, Baruch Spinoza también. Él hablaba acerca de que hay una sustancia que envuelve a todo el universo y que esa misma sustancia es Dios. Por ejemplo, un árbol dentro tiene una sustancia que conecta también con una roca, que conecta contigo como ser humano, que conecta con las estrellas. Para Baruch Spinoza, Dios era sustancial y la manera en la que esa sustancia se expresaba era el modo. Los modos expresan la sustancia divina. Los milagros, entonces, serían expresiones de la sustancia divina, y Baruch Spinoza explicaba mucho de la Biblia a través de su filosofía. Baruch Spinoza también creía en Dios, y así podríamos ver que muchos han creído en Dios, inclusive también Friedrich Nietzsche. También, aunque él tiene su mítica frase de Dios ha muerto y los cristianos lo han matado, está hablando también de algo mucho más allá de lo que nosotros podemos identificar como causas independientes, donde radica nuestra verdadera voluntad y nuestro verdadero ser, que es lo que nos llevaría a ser el superhombre o el Übermensch, que así le llamaba él. No se diga, Arthur Schopenhauer también creía en Dios. O sea, realmente la mayoría de los filósofos que se hicieron clásicos creían en Dios. Sola es tal vez hasta hace 1 o 2, tal vez un siglo atrás, que han venido otros filósofos muy al estilo del ateísmo, donde no quieren asignarle a la causa principal el nombre Dios, sino que pretenden explicar que no hay una causa de todas las cosas, sino que son causas distintas. Pero aún así, el conflicto de la existencia de Dios, o mejor el debate de la existencia de Dios, se mantiene. Y hoy encontrarás filósofos que quieran o tomen esa parte como real, como parte de sus creencias, o quizá no sepan cómo responder al respecto, que son los agnósticos, perdón. Los filósofos agnósticos dirían, bueno, yo no puedo de alguna manera explicar a Dios, pero debe de existir, debe de haber algo allí que, aunque no lo podamos conocer, mantiene el orden de las cosas, etc. Entonces, el agnosticismo es llevado por varios filósofos. Por otro lado, el hecho de aceptar directamente la creencia de Dios como realidad también lo han llevado otros filósofos. Y uno que otro dirá, sabes que yo no creo en Dios, voy a seguir haciendo mi filosofía para encontrar otra cosa. Dice por aquí Jesus Acosta, ya ves que algunos hablan de Dios, otros no lo desean abiertamente. ¿Tú como la avestruz? Bueno, para ir finalizando, querido amigo, al final, el tema de Dios dentro del ámbito de la filosofía se ha utilizado muchísimo como la causa primordial de todas las cosas. Cuando se trata de investigar más sobre la naturaleza de Dios, entramos en la teología. Teología es el estudio de la naturaleza de Dios. O sea, ¿qué es Dios? ¿Cómo se comporta con sus creaciones? ¿Qué representa para su creación? La teología, lo que estudian muchos sacerdotes, es filosofía aplicada a la aceptación de que Dios existe y que además tiene una interrelación con sus creaciones, la teología. Pero es un tema que ha sido todavía muy utilizado en la filosofía. No es verdad que los filósofos no crean en Dios. Claro, hay muchísimos que sí creen en Dios, sino que más bien cuestionan
¿cómo puede ser Dios, por ejemplo, bueno o malo? ¿Cómo un Dios podría entonces ejercer cierto tipo de situaciones para unos y no para otros? ¿Es posible que Dios tenga una contraparte? ¿Es posible que Dios haya creado otros mundos? O sea, los filósofos más bien se van enfocando ese tipo de preguntas, pero están aceptando, gran parte de ellos, la existencia de un Dios que es el causante de todo. ¿Qué te parece, querido amigo? Ahí está. Seguimos avanzando, queridos amigos. Les recuerdo que tenemos clases de oratoria todos los miércoles en punto de las 13 horas. Si estás interesado, ya sabes, me mandas un mensajito y con todo gusto te doy acceso para que seas parte de esta experiencia. Te podemos enseñar a que hables en público, que controles tus nervios, que tengas dominio en el escenario y que tu mensaje sea contundente, que comunique. Todos los miércoles a la 1 de la tarde por Zoom. Déjame un mensajito y nos ponemos en contacto. Desaprendizaje me comenta, dicen que el sistema político chino tiene su base en el confucianismo. Dice, no lo sé. Igual se dice que Krishna daba consejos al gobernante de aquellos tiempos sobre aspectos de la guerra. Sí, por supuesto, es que la filosofía, el pensamiento, la espiritualidad se ha metido dentro de lo que representa los regímenes políticos. El Tíbet es un país que se rige por un sistema político feudal. ¿Tú lo sabías de ese aprendizaje? En el Tíbet hay feudalismo. En estos momentos, cuando el mundo parece que ya avanzó a un estado republicano, democrático o quizá hasta social. Y en el Tíbet todavía existe el feudalismo, que está basado en toda la práctica oriental de enseñanzas dirigidas obviamente por el máximo representante, que será el Dalai Lama, pero tal vez allí no hay algo como una democracia para elegir al líder, porque el Tíbet es un sitio muy conflictivo, bueno, no por el Tíbet, sino por China, por la intervención china. El Tíbet se ha convertido en un punto de interés para todo el mundo, porque aunque el Tíbet se pueda determinar ellos mismos como un país, China dice, me pertenece. Y esto genera molestia en todo el mundo porque hay personas o gobiernos que digan, el Tíbet es libre, lo vamos a apoyar. Pero mientras tanto el Dalai Lama tiene que estar fuera del Tíbet, tiene que estar en la India. Y desde la India da las órdenes para que en el Tíbet se manejen los diferentes puntos que tengan que ver con el gobierno y con la política. Pero el Tíbet no es un ejemplo para decir, tenemos allí a un país donde hay un régimen político basado en su espiritualidad y mira qué buenos resultados da. No, realmente no. Al contrario, se sigue manejando los aspectos de poder que hemos visto en todo lo que ha representado el feudalismo hace varios siglos. Así que no, aunque tengamos algún tipo de enfoque espiritual, te digo, cuando entra la política, amigo, lo espiritual a veces se hace a un lado. Porque si la política sigue teniendo como visión la gobernabilidad bajo ciertos puntos políticos, necesitas hacer a un lado la espiritualidad que te habla de un comunismo. Incluso los países comunistas, que también han tenido, por un lado, culto a la personalidad, que pueda hablar de que todos somos uno, todos nos vamos a apoyar, tampoco han funcionado. O sea, al día de hoy, querido desaprendizaje, el aspecto político del mundo tampoco es que haya realmente dado pasos tan grandes para poder respetar todos los derechos humanos. Todavía hay mucha lucha de poder, para donde veas, en el país que veas. Todavía hay demasiada lucha de poder. Carlos Mario me pregunta, ¿y el libre albedrío? ¿Qué conexión tiene el guión con el libre albedrío? Maestro, hay una lección que creo que es la 29. Dios está en todo lo que veo. ¿Es eso metafórico? Vamos a ver. La lección 29. ¿Dice eso, querido amigo? ¿Estás seguro que dice eso la lección? Pues vamos a ver. Dios está en todo lo que veo. Y luego nos dice, la idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado, existe por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado, antes y ahora también. Primero, ciertamente Dios no está
en una silla tal como tú la ves. Esto es diferente a la visión de la filosofía donde Baruch Spinoza hubiera dicho que sí. Para el filósofo judío Spinoza, la sustancia de Dios estaba en la silla. De hecho, la silla era una expresión de Dios, por lo tanto, la silla implicaba que dentro de ella había un Dios. Pero el curso de milagros te dice, no te confundas con la filosofía de Spinoza. Ciertamente Dios no está en esa silla. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Entonces no estamos hablando de que Dios esté dentro de algo, sino que hay un propósito que se comparte. Lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. Cuando el curso dice Dios está en todo lo que veo, es como decir, el propósito que tiene Dios lo puedo poner en todas las cosas que veo. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios, querido amigo? Amar. Dios sirve para amar. Yo sirvo para amar. Dios está en todo lo que veo. Es como decir, veo el propósito de Dios en todas las cosas. A partir de ahí comienzas a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con mentalidad abierta. Ese es el propósito de Dios. Amar, apreciar y mantener la mente abierta. A eso se refiere. Así que podemos ver que más que metafórico, es una invitación a pensar no desde la parte física, sino desde la parte del propósito de Dios. Cuando dices Dios está en el perchero, Dios está en esta revista, Dios está en este dedo, estás diciendo, puedo compartir el propósito de amar, apreciar y mentalidad abierta que tiene Dios en el perchero que estoy viendo. Este perchero no es Dios, Dios no está allí, pero comparto su propósito en este perchero. ¿Cómo utilizaría Dios este perchero? Por ejemplo, por poner una situación de propósito, pues con amor, con cuidado, no utilizarías para atacarlo ni aventárselo en la jeta a alguien más, sino que lo utilizarías allí para que te ayudara. Por eso es que esta lección no es panteísmo. El panteísmo es una filosofía que habla acerca de que todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene adentro vida porque es Dios. Se parece mucho a lo que proponía también Baruch Spinoza. De hecho, a Baruch Spinoza se le tachó de panteísta. Panteísmo es el todo está en todas las cosas, dentro. La silla tiene vida. Le hablas a la silla, le dices, mendiga silla, ven para acá. Bueno, eso es panteísmo. El curso de milagros no es panteísmo. No te está diciendo que Dios está dentro de la silla, sino que puedes compartir el tipo de propósito que tiene Dios con esa silla. Y el propósito es muy claro aquí. Aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con mentalidad abierta. Nada más, no habría más que decir. Pero cuando me preguntas qué conexión tiene el guión con el libre albedrío, pues es muy simple. Vamos a ver qué significa el libre albedrío. En el curso de milagros de Bolón Ping Pong quiere decir lo siguiente. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el programa de estudios. Tener libre albedrío en un curso de milagros significa que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Así que si el guión está escrito para que tú llegues a ese punto en el que no hay dudas, tener libre albedrío que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado para lograr ese momento donde ya no hay dudas, porque cuando ya no hay dudas, ya aprendiste todo. Si hay dudas, todavía se necesita aprender. Y después de que aprendiste ya no hay dudas. Y cuando ya no hay dudas, el guión está escrito, significa que obtienes tu experiencia o recuerdas tu experiencia total del amor. Totalmente. Así que la relación entre el libre albedrío y el guión está escrito es que sea lo que pase, que si te quieres retrasar en lo que quieres aprender, de todos modos vas a llegar al final en algún momento. Vas a llegar. Si te retrasas mucho, pues simplemente vas a llegar también. Si te retrasas poco, vas a llegar también. Libre albedrío es que va a ocurrir el momento en el que las dudas desaparecen. Pero tu libre albedrío significa que decides tardarte mucho, tardarte poco. ¿Quieres aprender ya en este momento o quieres dejarlo para después? Esa es la relación, querido amigo. Ojalá que te sea de utilidad estos comentarios. Ahí estamos. Bien. Como ya terminamos y ya no hay más preguntas,
más que desaprendizaje, que dice, no manches, nota que no te gusta la filosofía. Pues definitivamente la filosofía me ha ayudado mucho a comprender un curso de milagros. Gracias a ella, gracias a ejercer el pensamiento, reflexión, cuestionamiento, es que el curso de milagros para mí ha representado una ventaja para poder vivir en paz, porque puedo ahora comprender rápidamente cómo funcionan las ideas del curso de milagros. Antes solamente tenía teorías de cómo podía funcionar, pero ahora ya con el aspecto de la filosofía y sobre todo darme cuenta que hay muchas, digamos, características de la filosofía que están en el curso de milagros, para mí ha sido mucho más sencillo. Por eso te invito a que veas este webinario, Todo es una idea, porque ahí relaciono la filosofía con un curso de milagros y te doy todos los detalles puntuales que te van a ayudar a comprender un curso de milagros desde una posición mucho más abierta. Hablé también de la filosofía del idealismo, que es una filosofía que se empatiza mucho con el curso. Todo es una idea, el amor es una idea, Dios es una idea, tú eres una idea, el perdón es una idea, el peyoyo cuántico es una idea, todo es una idea. Si quieres saber más, te invito a que conozcas este webinario y tengas la oportunidad de pensar y no solamente sentir. De hecho, como lo he dicho en muchas de las ocasiones, el curso de milagros te lleva a pensar diferente y luego viene un sentir después. Pero en ocasiones lo invertimos y queremos primero sentir para luego pensar. Te invito a que primero pienses. El sentir llegará, pero primero piensa. Piensa lo que representa el amor, la paz, el perdón y la alegría. Piensa lo que representa utilizar a tu mente de manera estratégica para vivir en paz. Piensa lo que representa el perdón. No simplemente repitas, te perdono, me perdono, te amo, gracias, gotitas de luz. No solamente eso. Piensa qué estás haciendo, qué estás diciendo, qué estás leyendo. Piensa. Es el único canal donde hablamos de un curso de milagros y pedimos que los demás piensen. Nos vemos el día de mañana, queridos milagronautas. Mañana no, el jueves, en punto de las 13 horas de México, aquí en Explorando un Curso de Milagros. Nos vemos. Chao. Perdonando es lo que ando. Perdonando es en lo que ando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Si tú quieres paz, práctica.